en la búsqueda, no encuentran nada y después de 3 días el cuerpo aparece cerca de ese lugar, en un muelle. Y ahí es donde después vemos que los oficiales, los policías ya están tomando el curso de visión remota porque quedaron atónitos, o sea, de cómo supo. Hola, Pollo. Hola. Oye, Pollo, ¿tú has escuchado alguna vez de algo así llamado como visión remota? Sí. Pues mira, pues el día de hoy vamos a platicar un poquito de eso a través de la historia de un militar, porque a veces pues todo esto se piensa como que son habilidades que por ahí desarrollan algunas personas, no sé, místicas o algo así, pero este caso es muy interesante porque pues lo desarrolló un militar, que tú dices, ¿cómo y en qué momento, no? Y su historia es muy impactante porque no estaba destinado para eso. O sea, él cuando se metió al ejército fue para ser un héroe de guerra, o sea, una máquina de combate. De hecho, pertenecía a los Rangers, que son un área de los militares que precisamente son de alto nivel en combate. Sin embargo, en 1988, en un entrenamiento ya de alto nivel, en estos que tenía, en Jordania, resulta que le da una bala perdida. Esa bala perdida le da en la cabeza. Sin embargo, el yelmo que traía el casco, pues lo salva de alguna manera, o sea, como que le amortigua el golpe, pero él pierde la conciencia durante unos momentos y dice que en ese breve lapso de tiempo miró, pues no sabía en qué espacio estaba, pero vio la figura como de lo que él llama un ser de luz o un ángel, que le dijo, te equivocaste de camino de vida y tienes la oportunidad de elegir. Y si eliges bien, puedes elegir ahora un camino de paz. Y él dice que en ese momento no supo a qué se refería. O sea, él totalmente convencido de la carrera que había elegido y no había otra cosa. Sin embargo, pues ya después de la recuperación y demás, él empieza a sufrir de terribles pesadillas, de en las noches experiencias fuera del cuerpo y a tener visiones. En una de ellas, por ejemplo, de las primeras que tuvo, comenta que iba caminando con su hijo en un espacio como tipo parque y que de repente pudo ver a través de los ojos de su hijo y es como si llegaran un montón de información, de visiones y pudo ver gran parte del futuro hacia donde se desenvolvía la vida de su hijo. Pero todo esto era algo que lo estaba sacando mucho de balance. Él pensó que se estaba volviendo loco. O sea, de nuevo, esta parte, ¿no? De cuando llegan luego este tipo de habilidades y estaba ya muy mal, digo, no dormía y decidió ir al psicólogo militar. Entonces, él ya daba por hecho que lo iban a diagnosticar como mentalmente enfermo y que lo iban a dar una licencia o lo iban a dar de baja, no sabía, pero una baja decorosa, ¿no? una baja decorosa. Así, claro. Pero dijo, bueno, es que tengo que decirlo porque pues no puedo funcionar así. Entonces, el psicólogo lo revisa el caso y después de algunas sesiones, justo cuando él pensaba que lo iba a citar para decirle, pues que ya caput,
Ya te quitamos tu título de mayor, porque era mayor. Claro. Le saca un folder y le dice, quiero que revises esto. Él no sabía que lo estaban reclutando para un área especial. Ese folder tenía archivos de un proyecto de actividades especiales de visión remota. Me parece que el nombre era Grill Flame, algo así. Y el punto es que él se quedó toda la noche leyendo porque dice, es que esto no puede ser. Por ejemplo, venían descripciones de algunas de las misiones, ejemplos. Obviamente ahí apenas estaban como dándole a conocer algunas cosas. Sí. En una de ellas se describía cómo estaba un sujeto en este trance de visión remota y mientras su superior le estaba dando instrucciones. Entonces, el soldado, digamos, estaba en este estado alterado y dijo, ok, estoy frente al objetivo. El edificio es así y así. Y entonces le dan las instrucciones. Atraviesa la puerta y dime qué hay adentro. Describe el entorno. Entonces, David Morehouse, que no he dicho su nombre, creo. No. Eso es otra, ¿verdad? Que bueno, que se tienen que quedar hasta aquí para que sepan quién es. David Morehouse ahí como que se da cuenta y dice, cabrón, o sea, ¿cómo que atraviesa la puerta y describe el entorno? O sea, entonces aquí vale nada la seguridad. O sea, no, por más que tengas puertas, alarmas, sistemas, o sea, no importa. O sea, es esta persona con su conciencia atraviesa todo. Entonces, se quedó de a 6 y pues efectivamente lo terminan enlistando en este proyecto en Maryland en ese entonces. Y cuando llegó su superior allí, le dijo, dice, mira aquí, joven, entrenamos a personas especializadas en traspasar el tiempo y el espacio para sacar información de objetivos militares y políticos. Claro. Entonces, hay que aprovechar las habilidades. Sí, claro. Y bueno, pues todo empezó, dice que con, por ejemplo, investigar algunos accidentes, investigar si había personas vivas o no, o dónde estaban, por ejemplo, rehenes, qué había pasado en alguna situación donde hubiera habido una explosión. Además, él cuenta un caso de Panam, de la aerolínea Panam, donde incluso citaron a varios de los que estaban entrenados, que por cierto el entrenamiento era de aproximadamente 18 meses, y con eso ya ¡plim! Tu medallita de visión remota y ya estabas listo para operar, ¿no? Empezar a espiar. Por eso él se llamó a sí mismo el guerrero psíquico, porque pues era un espía, pero psíquico. Y en ese caso de la aerolínea, les hicieron ver una y otra vez a través del accidente que había pasado con esa aerolínea, los regresaban en el tiempo, porque es otra, o sea, no es solo ver el objetivo en dónde estaba o qué había alrededor, sino que les daban instrucciones, regrésate al momento 5 minutos antes de que ocurriera la explosión, o adelanta el tiempo 24 horas, accede a la mente de esta persona, o sea, eran cosas así. Y él comenta que dio los datos de en dónde se había originado la explosión y varios de sus compañeros también, que fue en cierta sección del ala, en qué área del avión. Y después, cuando se encontró el avión y se hicieron los estudios pertinentes, los peritajes. Sí, los peritajes. Que era cierto. Que era cierto. Durante ese entrenamiento, él dice que le enseñaron a entrar de forma sistemática a ciertos estados de conciencia a través de, o sea, no es nada, ¿cómo te diré? Místico o efímero, no, era medido. Entrar en las ondas alfa,
entrar hasta llegar a las teta para entrar en esos estados de conciencia. O sea, medían las ondas cerebrales para verificar que el cerebro estaba avanzando hacia el estado de conciencia correcto. Dice que hasta llegar a un punto en el que atravesaba un túnel, el famoso túnel. Wow. Atravesar ese túnel y desprenderse de su cuerpo para proyectarse, porque dice que es como que te proyectas como si fueras un fantasma en otro lugar. Uh-huh. Ese proceso justo en ese túnel era tan fuerte que cuando hizo sus primeros entrenamientos le daban náuseas. Algunos tuvieron que ser interrumpidos porque se sentía muy mal físicamente y no lograba pasarlo. Después se fue acostumbrando y logró hacer esto, ¿no? Y era hacer estas proyecciones para verificar los objetivos. Sin embargo, pues como todo, creo que en la política, en el ámbito militar, todo esto no siempre termina bien ni con buenas intenciones. Entonces, cada vez se ponía más oscuro el tema porque empezaron a avanzar primero hacia otro tipo de forma de utilizar esta habilidad. ¿Cómo? Bueno, pues proyectarse e influir en las personas, implantarles una idea, casi como en la película de Inception, implantarles ideas o pensamientos y a la vez sacarles información, todo, y esto podía hacer que cambiara el destino de una persona o su comportamiento. Y después se puso más oscuro aún cuando ya empezaron a ver que esto potencialmente podría ser un arma letal. Entonces ya las misiones empezaron a orientarse hacia la eliminación de personas. Y cuando llegó a ese punto, él dijo, ya, o sea, esto ya no puedo con esto. O sea, no puedo llevar una vida normal y saber que tengo toda esta carga de responsabilidad por haber usado mis habilidades para algo así. Es demasiada culpa, demasiada... En este punto, ¿te acuerdas lo que platicábamos en episodios anteriores? Que desarrollar una habilidad psíquica no era el equivalente a desarrollar una espiritualidad verdadera, o sea, a realizar el trabajo de conciencia para llevar las cosas por un buen camino. O sea, la habilidad puede estar ahí, pero pues también muchas veces se hace un muy, muy mal uso de ellas. Así es, o sea, en este caso, imagínate en manos del ejército, o sea, tú solamente sigues órdenes y para ellos, pues tú no eres más que un arma, un utensilio, una herramienta a la que pueden utilizar. Y quizás él también en esos estados de conciencia podía percibir otras cosas, quizá podía percibir un poco de la conexión, ¿no? Que tenemos pues todos, de una conciencia de unidad, y ya nos empezaba a sentir tan padre hacer todo este tipo de cosas, al menos para esos objetivos tan siniestros, ¿no? Tan difíciles. Claro. Y él decidió entonces, contra todo pronóstico, abandonar y abrirse a la sociedad. Y cuenta una historia bien curiosa porque él dice que durante la guerra del Golfo, Saddam Hussein acusó a los Estados Unidos de que lo estaban atacando psíquicamente. Sí. Y todo el mundo creyó. Sí, pensaban que estaba loco, que ya había perdido la cabeza. Eso fue así. Exactamente, David Morehouse confirmó que efectivamente se estaban usando este tipo de unidades psíquicas, tanto para influir en ciertos personajes políticos como para sacar información o incluso terminar con algunos, ¿no? Sí. Y él se aferró a su historia y dijo que pues él la iba a dar a conocer, escribió su libro que se llama
Psychic Warrior, por cierto, solo está en inglés que yo lo haya encontrado, Guerrero Psíquico, y luego hizo otro que llamó Visión Remota. Ahorita les cuento un poquito qué hizo. Pero en ese momento, cuando reveló todas las cosas, toda su familia entró en escrutinio total, porque pues no, él se supone que no debía revelar todo esto, su familia salió mal parada, eso le costó la separación de su esposa, de sus hijos, de amigos, familiares, y terminar con una carrera que iba a ser pues de éxito, ¿verdad? Entre comillas, de 18 años en el ejército. Mucho tiempo. Sí, un ratote y pero él decidió hacerlo así, ¿no? Y reorganizar o reorientar su habilidad a algo que fuera positivo, a algo que fuera de servicio para la humanidad. De las primeras cosas que empezó a hacer fue a organizar el conocimiento y ponerlo al alcance de todos, porque algo muy curioso que él vivió es que él recibió el entrenamiento siendo adulto, a pesar de que fue después de este accidente que él tuvo, había otros, digamos, otros militares que habían recibido también el entrenamiento sin tener algún antecedente. Entonces, sí, él tenía todas estas herramientas y lo fue organizando para entrenar a otras personas a entrar a estos mismos estados de conciencia y luego dirigirlo a cosas que pudieran ayudar a otros. Un ejemplo de ello que ha contado es, por ejemplo, ayudar a encontrar personas perdidas. Un caso en particular fue el de una persona que en un pueblo pequeño de Estados Unidos, un señor simplemente había desaparecido. O sea, era como el típico vecino que todo el mundo conoce, que sabe que anda ahí, pero que un día simplemente no apareció, se lo tragó la tierra. Entonces, después de buscar y buscar, el comandante de la policía de ese pueblo había escuchado de David Morehouse y decide contactarlo y traerlo al lugar, pero no le dice nada, solamente le da unas coordenadas, porque ellos trabajan con unas coordenadas encriptadas. No sé exactamente cómo es el sistema, pero no son coordenadas físicas, son coordenadas que tienen un mensaje ahí acerca del objetivo, pero no de forma directa. Y solo le dio la pista persona perdida. Entonces con esto empieza a trabajar David Morehouse, empieza a entrar en su sesión para sacar información y él lo primero que siente es que es un hombre que es de edad mediana y que él siente que fue atacado en el agua. Entonces, después de un rato de estar en la sesión, él regresa ahí con los oficiales, les da toda esa información y les describe un dibujo donde él se vio proyectado viendo el lugar de la escena de donde había sucedido pues este ataque. Y lo dibujó. Entonces, los oficiales empiezan a platicar, oye, pues ¿qué lugar puede ser o qué? Y dan con la conclusión de que es un lugar cerca de una fábrica, donde tú te puedes parar en el pasto, se ve el río y al fondo la fábrica. Entonces van, hacen la búsqueda, no encuentran nada y después de 3 días el cuerpo aparece cerca de ese lugar, en un muelle. Y ahí es donde después vemos que los oficiales, los policías ya están tomando el curso de visión remota porque quedaron atónitos. O sea, de cómo supo que era varón, que era de tal edad, que había sufrido un ataque, que había sido en el agua. O sea, todo eso los impresionó y dijeron, pues también queremos aprender, ¿no? Este tipo de entrenamiento. Sí. Uh-huh. Entonces él ahorita está pues en eso, está dedicando su vida a eso. De hecho, se pueden tomar sus cursos online, yo lo chequé, y andan como en $150, o sea, están bastante accesibles. Accesibles, claro. Están bastante accesibles, tienen 2 etapas
Más o menos ahí te dice que te lleva por 6 módulos, incluyendo uno más avanzado, donde me dejó de a 6 porque la descripción dice que no solo puedes viajar a través del espacio y el tiempo, sino a través de otras dimensiones y realidades. Y dije, acá. Dije, bueno, pues no estaría mal, ¿verdad? Investigar al menos o tener ese tipo de conocimiento, a ver qué tal, ¿no? A ver qué nos dice acerca de nosotros mismos. Pero su historia, pues, es bastante impactante. ¿Qué te parece? Fíjate que ahorita que estabas platicando este caso, me acordé que hace como medio año, un poco más quizás, investigando y viendo cosas, encontré un escrito que decía que era un escrito de la CIA, de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, en donde hablaba precisamente de un entrenamiento de visión remota. Y te decía ahí que por ningún motivo podrías utilizar ese manual. Era un manual muy pequeño, de hecho, no eran tan grandes, yo creo que han de haber sido como unas 12 hojas, y que podías utilizar el manual, pero no sin la ayuda de un entrenador, porque pues podrías tener ciertas consecuencias. Y los ejercicios que venían no eran tan complicados. Muchos tenían que ver con la respiración, como dices, con un cambio de frecuencia, pero también estaba un poco inaccesible porque hablaban precisamente como tú le dices, como un lenguaje encriptado. Era como de ve al punto tal y luego ve al punto tal. Una vez que estés en esta fase, vas a hacer esto y esto. O sea, venían las instrucciones ahí. A pesar de que eran claras, era complicado saber porque realmente no sabías cuál era el punto A o el punto B o el punto PN, ¿no? O sea, lo que iban describiendo de esa manera. Entonces, bueno, eso me hace, con la información que nos diste ahorita, me hace mucho pensar, pues, que finalmente todos los gobiernos han tenido acceso a eso. Otro de los gobiernos que también se presumió mucho que tenía acceso a ese tipo de información fue el gobierno como de Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, se contaba que había una división nazi que se dedicaba a estudiar los poderes paranormales, sobre todo también, ¿cómo se llama? La comunicación telepática, que esa es otra situación más, la visión remota, que es lo que estábamos ahorita platicando, y también cómo poder utilizar eso, pues, para extraer y manipular información. Y bueno, hablando de eso, también en la época de los 80, si no mal recuerdo, ¿te acuerdas que ya hemos platicado de Jacobo Greenberg? De este científico que estuvo involucrado en el caso de la chamana Pachita, de la, Claro. de la que hacía cirugías psíquicas. ¿Sí recuerdas? Bueno, Claro. Jacobo también desarrolló un método, pero ese método lo realizó con niños. Estuvo en un tiempo yendo a primarias bueno, aquí en México, y a través del uso de cuarzos, de piedras, colocándolas en ciertas partes, ya sea en las manos de los niños, en la frente y en ciertas zonas, logró que abrieran esa visión. Nada más que él era muy claro en ciertos aspectos. Por ejemplo, hablaba con los papás y les decía que a partir del momento en que los niños empezaban a realizar su práctica ya no les podían mentir, porque Sí. muchos niños empezaron a percibir esa parte de los papás de que les estaban mintiendo, porque prácticamente tenían un contacto telepático con ellos y ellos no se estaban dando cuenta. Lo que le puso fin a esa investigación, bueno, a esa parte que estaba desarrollando Jacob, fue que los niños empezaron a percibir cosas mundanas, es decir, empezaron a percibir otras realidades de bajo astral y por lo tanto empezaron a desarrollar pesadillas y situaciones de miedo y así. Posteriormente, Ya muy madura su mente como para tener más control, o estaba incompleto tal vez ese sistema, ¿no? Para enfocarlos a cierto
a cierto rango de información y no se perdieran, ¿no? Así es, efectivamente. Posteriormente vino otra persona, Noé Esperón, que creó una asociación que se llamaba Viendo por México, me parece. El chiste es que Noé, junto con otros psíquicos, desarrollaron un método a través del cual también se hacía una limpieza a los niños. Es decir, se limpiaba su aura, se limpiaba su cuerpo, bueno, su cuerpo energético de situaciones como miedos, enojos y así. Entonces fue un grupo de personas los que se dedicaron a desarrollar también ciertas como meditaciones para que los niños pudieran cambiar ciertas cosas que percibían y pudieran desarrollar el método pues de una manera más segura para ellos. Posteriormente a la investigación, bueno, a todo lo que desarrolla Noé, pero no fue él solo, o sea, cabe destacar que fueron también otro grupo de psíquicos que fueron canalizando las meditaciones para que se le aplicaran a los niños. Noé nada más siguió los pasos de Greenberg y organizó la información. Posteriormente creo que él se metió en algunos temas pues como de situaciones de fisco y ese tipo de situaciones muy malavidas, de malos manejos de las finanzas. Y ahorita está en Monterrey una persona que se dedica a llevar a cabo las capacitaciones para este tipo de métodos, aunque sí lo restringen solamente a niños antes de preferencia entre 6 y 12 años, porque dicen que en esa etapa son más, ¿cómo se llama?, más capaces de abrir esa visión sin tener tantos prejuicios ni tantas situaciones, ¿no? Entonces, yo hace algún tiempo tomé el entrenamiento con esta persona, Berenice Carvajal, y de hecho ya tienen ya más filiales de Viendo por el Mundo en otras partes incluso de Europa. Y la verdad es que el método que desarrollaron está bastante bien, porque aparte de que enseñan al niño a despertar esa percepción, también van limpiando ciertos aspectos de su vida que se plasman a través de imágenes. Por ejemplo, la forma en la que el niño ve a las mujeres, a los hombres, cómo ve la vida, cómo ve su espiritualidad, cómo ve la sociedad, cómo ve ciertas características que son importantes para que el niño permanezca en equilibrio y para que el niño pueda desarrollarse mejor de esa manera. Hay niños muy talentosos que pueden llegar a meter la mano en una revista y ver lo que está ahí sin que tú la abras o en un libro. Hay niños tan talentosos que pueden ver lo que se está desarrollando en otra habitación. O hay niños que, por ejemplo, están siguiendo el discurso de la maestra o del profesor en el aula y se adelantan a lo que ya viene. Es decir, o sea, hay niños que pueden llegar a ver un poquito más allá. Pero a mí me sorprendió mucho el caso y no fue un niño, fue un jovencito. Si no mal recuerdo, tenía 16 o 17 años. Con él me tocó observarlo directamente. Este jovencito tuvo en algún momento un problema de salud muy importante. Él tenía una cosa que se llama hipertiroidismo, es decir, su tiroides estaba demasiado crecida y generaba más hormonas de las que debería. Entonces, con la guía de la visión extraocular, logró hacer que su tiroides funcionara bien. O sea, al mismo se le guiaba con la visión y le pedías que entrara dentro de su cuerpo, que entrara dentro de sus células, que las volviera a reprogramar, que volviera a hacer ciertas cosas. Eso más algunas otras técnicas, pero yo creo que realmente el que se ayudó a sí mismo fue él. Y empezaron a pasar cosas muy sorprendentes porque a ese tipo de personas que tienen problemas, como te digo, con la tiroides crecida, lo que hacen generalmente es quemarla y los dejan obviamente sin esas hormonas que necesitan generar. Y pues a él ya le habían dicho, si en 3 meses no respondes al tratamiento, pues vamos a tener que hacer eso, dejarte sin tu tiroides, quemarla y pues darte un tratamiento de reemplazo con alguna hormona sintética, que sabemos que
pudieran llegar a funcionar, pero no es lo mismo. Entonces, este chico logró hacer todas esas hazañas en ese corto tiempo. En más o menos 2 meses, más o menos, fue cuando empezó a ver los resultados ya más en firme. Wow. Sí, te digo que también existen ese tipo de casos, ¿no? O sea, y además creo son dos puntos de vista bien diferentes, porque uno fue a través pues, de experiencias que de alguna manera eran siniestras y eran no tan esperanzadoras, y tuvo que tener la valentía de salir de ese entorno para poder realizar, pues, lo que le pedían, ¿no? Llevar una vida de paz, llevar una vida de bien. Y del otro lado tenemos este balance, ¿no? Con un chico que pudo hacer algo por su tema de salud de una manera bien guiado, o pues sí, por una necesidad más bien de salud, más que de poder recibir el poder. Así es. Sí, qué curioso, ¿no? O sea, utilizó esas habilidades para ayudarse a sí mismo. Qué padre, qué bonito. Y además, pues digamos que nos abre el abanico de esperanza a todos, porque pues hay tanto adultos que lo pueden desarrollar sin ninguna experiencia previa, como los niños también. Porque fíjate que yo tomé también, no como instructora, pero como alumna, el curso de la visión extraocular. Pero a mí no me fue muy bien en el sentido de cómo me trataron como adulta. Prácticamente me lo dieron como un poquito de mala gana, como diciendo, pues es que nomás lo quiero tomar porque pues, por curiosidad, pero pues no funciona para adultos. Y ahí me cerré, ni siquiera lo terminé porque sentí ese rechazo. Sí, Pero creo que en realidad esas capacidades están ahí para todos. Quizá para un niño accede de una forma más natural, para un adulto a lo mejor necesita una forma más sistematizada para que lo pueda recorrer, pero creo que ambos, o sea, o todos, más bien en sí todos, podemos desarrollarlo a cualquier edad. Y otra cosa que me pareció muy curiosa fue la visión que tuvo del ser de luz o ángel que le llamó y que le dijo, te equivocaste de camino de vida, como si, como si fuera cierto esa parte de que elegimos algo o tenemos un cierto plan antes de nacer y ya estando aquí la puedes cajetear, ¿no? Eso me recordó mucho a la película de Los Mensajeros que apenas vi, que es la segunda de Nuestro Hogar, que ya hemos platicado de las películas acerca de los libros de Pico Javier. En esa segunda película se toca ese tipo de tema, el tipo de tema de cuando encarnas y que a lo mejor traes cierto plan, en este caso pues se enfocan en que hay planes de ayudar, de traer luz, de traer conocimiento, y ya estando aquí, ah, se puede armar un verdadero borlote. sí, totalmente de acuerdo. Pero mira, pues al final creo que sí terminó cambiando su destino, su camino de vida y está trabajando para bien David Morehouse. Entonces, Sí, pues, qué padre. sí, 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 te digo que está muy interesante, porque finalmente dentro de todos los capítulos, la mayoría de cosas que hemos platicado, siempre se terminan enlazando una con otra, siempre terminan estando dentro como del mismo plato, como dentro del mismo menú, todas las situaciones nos llevan a esa parte, ¿no? También a una parte de observar que cuando hacemos las cosas desde la conciencia, podemos realizar grandes hazañas, y cuando de repente no, las realizamos más desde el materialismo o desde una visión más, pues más, sí, menos apegada a la espiritualidad, las cosas pues pueden llegar a salir muy torcidas de alguna manera. Sí, 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 así es. Pues ahí dejamos sobre la mesa este tema para que sigan investigando y capaz que alguien se anima a tomar el curso ahí o algo,
o contigo también los de visión remota a sus niños. No sé si también hay clases online para eso o tienen que ser presenciales. Desafortunadamente nos obligan o sea, nosotros tenemos un contrato firmado que nos estipula que necesitan ser presenciales. Y es que aparte de eso, nosotros también como instructores tenemos, pues hay otras cosas detrás, ¿no? Que también es trabajar y limpiar a ese niño, o sea, ayudarle. Nosotros también tenemos que contribuir con él a limpiar ese cuerpo energético. Obviamente el niño está realizando la práctica, está escuchando el ejercicio con sus antifaces, con sus ojos vendados, pero tiene mucho que ver el instructor. Como tú lo dijiste, tú percibiste que la persona que quizás te facilitó a ti el curso, pues al final no lo estaba haciendo de tan buena gana. Entonces la energía del instructor también influye bastante en esto. Y eso me consta porque yo al principio me costaba mucho trabajo que los niños entraran en sintonía, me costaba también trabajo que abrieran su visión. A veces tardaba 3 a 4 sesiones en que abrieran la visión, cuando normalmente desde la primera o segunda lo hacen. Y también fue un proceso de empezarme a limpiar yo y de empezar a hacer ciertas meditaciones yo para poder llevar al niño a esa parte de autodescubrimiento. Entonces sí, por eso tiene la importancia que sea de manera presencial, porque prácticamente pues En este caso, solo para los que estén ahí en Saltillo. para los que estén aquí en Coahuila les queda cerquita de lo que es Torreón, Monclova, Saltillo, incluso hay zonas de Nuevo León que también nos quedan cerca, Monterrey, aunque de hecho ahí está la cuna de ahorita de lo que es el veo en Monterrey, precisamente. Pero pues de todos modos, hay cientos de niños que pudieran llegar a tener acceso a esto. Y entre más personas seamos las que demos a conocer la situación, pues es muchísimo mejor. Es que padre, porque yo también pienso que la verdadera esperanza para la humanidad es el desarrollo de estas habilidades junto con un corazón de paz precisamente y de unidad. Eso va a hacer que se acaben las mentiras, que se acaben los engaños, los abusos, porque todo va a estar a la luz. Y si está conectado al amor y a la unidad, vamos a fluir, pero pacíficamente, tranquilamente y a realidades que ni siquiera nos imaginamos ahora. Muchos se preguntan, ¿cuándo se van a acabar las guerras? ¿Cuándo va a llegar un político que sea honesto? Pues cuando desarrollemos esto. De otra manera no hay, ningún sistema lo va a hacer. Ni el capitalismo, ni el comunismo, ni el ismo que tú quieras. Porque si no están conectados a estos potenciales más profundos del ser humano, se pueden plagar de fachadas, de portadas nada más de mentiras. Esta es creo que la verdadera liberación y ojalá que la humanidad a través del tiempo pueda ir caminando hacia esto. Sí, como el fenómeno del mono 100, ¿no? Que quizás nos convirtamos en una masa crítica de muchas personas que lo vamos cultivando, que lo vamos desarrollando, hasta que cuando veamos en una próxima generación, o incluso no tan lejana, ¿no? Podamos ver los resultados o podamos ver ya esta realidad un poquito más coagulada. Así es, pues bueno, pues hasta aquí dejamos yo creo el capítulo de hoy. Recuerden ponernos su like, suscripción y no se olviden de los comentarios, de lo que quieren que sigamos platicando. Y pues muchas gracias por estar acompañando a este maravilloso canal semana tras semana. Nos vemos, pollos. Chao.